Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo una semana más para retomar este tema en el giro que hemos dado hacia el campo profesional sobre los buenos hábitos que iniciamos hace 15 días, recordando un poco, pues bueno, hablando un poquito de esos errores en los que incurrimos, ¿no? A nivel de las organizaciones y qué hay detrás de esos errores, ¿no? Dar ese giro, ¿no? Tocando un poquito el punto de dolor y viendo un poquito qué hay detrás de esos errores, qué manera de revertir, ¿no? Y establecer ese buen hábito que sería el que nos permitiría ir hacia la integración, ¿no? De esas empresas o esas organizaciones productivas y conscientes. Entonces, bueno, pues estamos aquí un día más, ¿no? A las 8 de la tarde para seguir con este tema y bueno, pues ver unos cuantos errores más que consideremos y darle esa vuelta, ¿no? Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas de estas Buenas semanas? tardes. Bueno, pues encantada de estar otra vez aquí. Vamos a dar esa segunda parte a esos hábitos, ¿no? A lo que serían los buenos hábitos en la empresa, con el único objeto de lo que tú has dicho, ¿no? De crear un buen hábito para que las empresas sean conscientes, productivas y saludables, ¿no? ¿Saludables para quién? Pues para todos aquellos que participen de la empresa, desde el líder, el socio, los clientes, los proveedores. Esto al final afecta a todos. De hecho, uno de los primeros temas que vamos a tratar le da a cada uno su lugar, ¿no? Entonces, nada, encantada de estar aquí de nuevo. Y bueno, todas estas cositas, estas pinceladas que vamos dando, que se ven en el día a día y que nos ayudan a nosotros y al que nos ve a darse cuenta de qué en punto está y decidir si quiere realizar un pequeñito cambio y un pequeño avance, ¿no? Así que encantada Tomar, de estar aquí otra vez. tomar conciencia, ¿no? Para ir mejorando en todos los ámbitos de la vida, tanto en lo personal como en lo profesional, que al final, como decimos siempre, el campo profesional es una extensión de lo que somos como personas y ahí arrastramos, pues bueno, todo aquello que no está mirado, que no está comprendido y que no podemos avanzar con ello, ¿no? Es una forma de verlo en otro plano, en otra área, en otro ámbito, pero dándonos la oportunidad de mejorar ahí y de abrir conciencia y implementar esas mejoras que nos permitan, bueno, pues proyectar hacia afuera de otra manera y que el resultado al final que construimos sea alineado a esas mejoras, a esas tomas de conciencia y a esas comprensiones, ¿no? Internas. Bueno, pues entonces en esa línea podríamos hablar, por ejemplo, respetando, ¿no? Desde esta parte, ¿no? Que nosotros siempre damos tanta importancia, la parte sistémica, ¿no? Respetar esas leyes sistémicas sería un buen hábito en la organización. Porque ¿qué pasa? Que como sistema hay unas leyes, hay unas normas. Si no las respetas, se generan disfuncionalidades, ¿no? Podríamos hablar un poquito de esas leyes sistémicas y cómo afectan en el campo de la empresa. Entonces, ¿cuál sería el error, no? No respetar esas leyes e ir un poquito pues ahí a salto en mata. El que entra se la lleva y yo porque lo valgo ahí dentro, ¿no? Y no apelamos a esa fuerza, digamos, energética que hay incluso con los propios empleados, ¿no? El que llega antes, el que llega después, todo ese tipo de cosas, ¿no? Podríamos empezar hablando de la pertenencia, ¿no? En un sistema, en una organización, hay un primer orden que es la pertenencia. Todos tienen que sentir que pertenecen a ese sistema. El que se sienta excluido, ¿no? Esto está generando una disfuncionalidad en el ámbito de la empresa. ¿Qué se te ocurre a ese nivel, a ti, Ana? Hablando Sí, de la pertenencia, que es tan importante, ¿no? En nuestras vidas, cuando sentimos esa inclusión, esa exclusión, ¿no? Ese trabajador que se siente excluido del equipo, excluido del grupo, ¿cómo afecta eso en esa fuerza no energética al resto y cómo influye en ese tipo de desórdenes? sí, bueno, la sistémica es uno de los primeros puntos y es muy importante porque las mismas, de esto hemos hablado en alguna ocasión, en el ámbito personal también,
Pero esas mismas leyes que se aplican al ámbito personal tienen aplicación en el ámbito de la empresa por el mero hecho de que cada uno de los elementos que forman parte de la empresa forman también un grupo, ¿no? O un equipo, ¿no? Forman un sistema. Y estas leyes de las que hablamos en el ámbito personal se manifiestan igual en el sistema que genera la empresa. Y entonces, con esa primera que tú dices de pertenencia, es que todos tienen derecho a pertenecer, ¿vale? Entonces, todos tienen derecho a pertenecer, es todos, los proveedores, los clientes, la persona que está limpiando en la empresa, todos tienen su lugar en la empresa. Y eso es fundamental. Claro, el derecho de pertenecer a cualquier empresa también genera unas obligaciones en cada uno de los miembros. Y es que, luego lo hablaremos, ¿no?, en los siguientes puntos, pero el hecho de pertenecer, tienes el derecho a pertenecer, pero tienes la responsabilidad de ocupar tu lugar, que sería esa segunda ley, ¿no? Es decir, el orden. El orden, qué importante el orden, qué importante. Esto un poco lo que apelaba al inicio de la introducción, ¿no?, de la sistémica. Qué importante dar ese orden por ejemplo, a los primeros que llegaron, ¿no? Los primeros que llegaron en empresa, los primeros contratados, la gente más antigua, que tiene una fuerza, un peso sobre los que llegan después. También hay que decir que, por ejemplo, la responsabilidad es un segundo orden, ¿no? Sí. Puede ser importante y también tiene un peso en el orden, la jerarquía del puesto, con la titulación que tú entras, por ejemplo, en una empresa. Ahí sí que podríamos ponerle una balanza y tiene peso. Ya no solo el que es más antiguo, sino yo entro recién, pero entro con más digamos, más titulación académica, entonces se puede regular, se puede armonizar, ¿no?, con ese que está más tiempo, porque yo vengo con un grado de responsabilidad, con un grado de formación, ¿no?, en ese orden cronológico, ya no tan solo de tiempo, sino de estos otros factores que también son dentro de esto que comentas del orden, es muy importante, y nosotros lo vemos cuando trabajas con empresa, ¿no? Qué importante el dar el lugar a los fundadores de la empresa, al que generó el origen, ¿no? El que fue el fundador, ¿no? Más allá de que ese fundador ahora mismo esté en activo o no esté en activo en la empresa, porque quizás haya jubilado, pero generó ese primer origen, ¿no?, de la empresa. Y esto a veces a los que vienen detrás se les olvida, y se les olvida porque no hay nadie que le dé ese lugar, ¿no? ¿Cuántas veces yo recuerdo que en las empresas, sobre todo en las familiares, que en las familiares sucede también que se intrinca la parte familiar con la parte organizativa y entonces ya se acaba de generar el embrollo gordo, ¿no?, ese conflicto gordo, porque entonces a veces el sistema utiliza esa intrincación familiar para que sea visto lo que tenga que ser visto en la organización, ¿no? Tal cual. Entonces, a veces, si no se le da el lugar a esos socios fundadores, dándoles ese reconocimiento que tienen, dándoles ese lugar que tienen, la empresa pierde fuerza. Entonces, energéticamente, la empresa es como que pierde esa fuerza, ese arranque, ¿no? Hay que mantener esa inercia, ¿no? Esa inercia que digamos que el engranaje fluye. Claro, se originó y hay que darle el lugar a esos socios. Tal cual. Y luego, tal cual, eso forma parte de la jerarquía que estás diciendo. Vinieron originariamente, luego sí que es verdad que la empresa evoluciona, va creciendo y van entrando nuevos miembros, nuevos departamentos, nuevos tal, y luego, por supuesto, la capacitación, ¿no? Lo que has dicho, que bueno, sí, también tiene importancia en la capacitación que tenga cada uno. Sí, pero obviamente por lo que comentamos, ¿no?, que eso se obvia muchas veces en las empresas, y es que como que llego yo y porque yo lo valgo y porque yo el puesto y no sé, no se tiene en cuenta a la gente con lo que ha dado, con lo que ha aportado, al que fundó, al que ya no está, pero se le tiene en cuenta porque tiene que ver con el principio rector, ¿no?, que generó el impulso para poder levantarse esa organización. Entonces, cuando todo eso se tiene en cuenta, cuando no se salta a nadie,
cuando todo es importante por lo que fue y por lo que aportó en su momento, ahí parece que no, pero se pone en marcha un motor, esa dinamo que va y que hace que fluyan las cosas, que es muy importante. Muchas veces buscan en departamentos dónde está el problema de que esto no funcione. Y parece que con lo energético no se ve, ¿no? Ese desorden que al final genera tanta disfunción no es algo palpable, no es algo que se ve, no se da nunca con el meollo del problema. Entonces hay que tener en cuenta tanto esa parte sistémica. ¿Podríamos hablar de otro error? ¿Tienes algo que añadir sobre este? No, remarcar un poco, aunque ya lo hemos hablado en alguna ocasión, remarcar un poco también el siguiente, ¿no? Lo que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? También ya hemos hablado un poco del orden y tal. Otra ley pero, que viene, ¿no? Ese equilibrio entre el dar y el tomar, el tomar y el recibir. Ese equilibrio. Que bueno, pues que en el ámbito de la empresa se puede aplicar mediante el salario. Es decir, yo que estoy poniendo, que estoy dando a esa empresa y que estoy percibiendo a través de un salario que me permite estar en equilibrio entre lo que yo estoy haciendo y el servicio, lo que estoy dando y poniendo al servicio, y lo que estoy recibiendo, para que yo energéticamente me siente en ese equilibrio que me genere ese poder ir fluyendo en el trabajo de una manera bien. No siento que me deben nada, no siento que yo estoy dando por encima de lo que recibo y estoy generando en mí ese conflicto interno de desequilibrio que hace que al final las cosas no sucedan. A veces también pues con incentivos, con promociones que se plantean en la organización, se puede llegar a compensar ese equilibrio entre el dar y el tomar. Sí, porque no olvidemos que al final este equilibrio estamos hablando de algo profesional y estamos hablando de adulto a adulto, ¿no? Eso es una relación entre dos adultos. No es lo mismo que cuando hablábamos con los padres, que los padres dan y los hijos reciben. Exacto. Aquí estamos hablando de un equilibrio de adulto a adulto en el que, lógicamente, tú realizas un trabajo en la empresa y esa empresa pues te lo compensa con ese salario o con ese incentivo, ¿vale? Muy importante. Trataremos el tema de la sistémica en alguna otra charla porque yo creo que tiene mucha amiga, pero bueno, para dar unas pinceladas sobre la sistémica está bien, sí. Muy bien. Ahora, el siguiente, por ejemplo, ¿cuál sería? Otro error que podría ser, si hablamos del feedback, que nosotros lo hemos aplicado mucho, ¿no? Entre nosotras siempre, que bien nos ha ido el tema con los feedback. Practicar el feedback, importante, ¿no? Que el líder genere ese feedback con su equipo, que muchas veces es difícil de decir hasta qué punto te va bien, ¿no? Que el líder, a ti como trabajador o como componente integrante de ese equipo, te haga un feedback sobre lo que está bien, lo que está menos bien, para que tú aprendas y tomemos conciencia todos y podamos aprender desde la comunicación y desde ver, abrirnos a qué hay aquí en aprendizajes, en todo lo que fluye a través de esa comunicación, tanto del líder hacia su equipo como muchas veces de un integrante del equipo hacia el líder, ¿no? Hacerle un feedback honesto y sincero de cosas que estoy viendo yo que el otro no está viendo y que nos enriquecen tantísimo si queremos escucharlo desde la humildad, que decimos siempre, ¿no? Qué bonita esa actitud, ¿no? Humilde, de apertura, en la que el otro me está mostrando esa parte, ese punto ciego donde yo no estoy viendo, y gracias a ese compartir, a ese feedback que se abre, podemos crecer todos juntos y tanto, ¿no? Sí, al final el feedback, desde luego, es un gesto de humildad y de honestidad, ¿no? Con uno mismo y con la persona con la que trabajas. Porque al final el feedback genera esa retroalimentación constante que permite que siempre haya un flujo de comunicación entre las personas, y esto siempre es positivo, porque es fundamental para que la organización avance y la organización crezca. Nosotros lo aplicamos mucho porque a ti te gusta mucho y a mí no me gustaba nada y cada vez me gusta más. Creo que forma parte de mi trabajo el que tú siempre invites a ese feedback, y creo que en nuestra relación ha sido muy importante, y desde luego cuando lo llevas a tu vida personal o a tu vida profesional, lo mismo, ¿no? El feedback es fundamental. Lo que pasa es que hay que tener ese gesto de ser humilde y de saber aceptar también eso que otro te está diciendo de ti que tú no eres capaz de ver, ¿no? Importante, ¿eh? Cómo se nos activan las defensivas cuando no podemos estar en ese punto de humildad,
de abrirme al otro, a que con esa honestidad va a decir cosas que a mí se me están escapando y que son tan interesantes para mí si lo quiero ver, porque es un beneficio enorme. Yo siempre lo he tomado como un regalo, tanto cuando lo recibo como cuando lo doy, porque yo creo que se trata de eso, ¿no? Desde la visión de otro podamos ampliar esa zona, ese punto muerto, ¿no? Que nosotros no estamos viendo, y nos amplía nuestro propio campo de visión para poder hacer factible, ¿no? Eso que integramos y ese aprendizaje que tenemos, esa visión de algo que hemos visto en conciencia no teníamos y de repente, ostras, gracias por esto que me estás haciendo ver, que yo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo y lo estoy haciendo cada día y no era consciente del efecto que estaba generando en otros y tú me estás abriendo el corazón, ¿no? Con honestidad y me estás diciendo, mira, yo estoy sintiendo esto cuando dices esto. No es un juicio, no es un reproche, no es nada, te voy a dar esta información, a ver si a ti te sirve de cómo me está llegando a mí esto que estás haciendo, ¿no? Entonces, de repente el otro, con su versión humilde, ¿no? Puede decir, ostras, qué grande esto que me estás haciendo ver y qué posibilidades me está abriendo, porque yo no me hubiera imaginado en la vida que te pudiera llegar a ti, porque yo lo estoy haciendo desde un espacio diferente en el que para nada quiero conseguir en el otro esto. Y esto es lo maravilloso, que cuando lo entendemos así es un verdadero regalo. Y como tú dices, Ana, al principio nos costó mucho, pues bueno, quizá yo había pasado ese camino en el que había descubierto eso ya y siempre hay uno que lo descubre antes y otro después y está todo bien porque gracias a eso está esa interacción que abre caminos y ostras, y qué maravilla cada vez que nos sentábamos y abríamos y tal, y qué gracioso, ¿no? Que hoy no podemos pasar sin ello. Además, de verdad. Yo y las dos y hoy tú misma, ¿no? Y que lo apreciamos tanto y nos hemos dado cuenta ese beneficio, ¿no? En ese compartir. Y la verdad, yo creo que en el ámbito de la organización, en el ámbito de la empresa, desde lo que estamos ahora hablando, es fundamental, porque ya hay interacciones entre compañeros, interacciones de empleados hacia el líder, hacia el gerente de la empresa, o sea, entre proveedores, o sea, todos son interacciones entre personas que están emitiendo desde su propio código interno y están haciendo lo mejor que pueden, lo mejor que saben. Y cuando viene alguien honestamente y claro, desde esa honestidad, claramente si yo voy hacia ti desde una chulería, desde un quererte imponer cosas y tal, tú te vas a replegar, ¿vale? Pero cuando ya nos damos cuenta que nuestra verdadera intención no es ir a atacar al otro, ni hacerlo sentir menos, sino a darle esa parte que él no está viendo por lo que sea, esa interacción es enriquecedora 100%. Entonces, claro, qué grande, ¿no? Poder implantarlo bien en el ámbito de la empresa. Yo creo que es fundamental, es fundamental. Sí que es verdad que en la vida cotidiana hay que estar preparado para recibir ese feedback. Luego lanzaremos algunas preguntas para que la gente un poco valore en qué punto está, ¿no? No es fácil. Si tú estás siempre a la defensiva, cuando alguien te dice algo, lo primero es defenderte. Te sientes acusado, te sientes amenazado y es muy fácil, pero bueno, lo bueno es que esa persona que está saliendo desde ahí, solo con que sea consciente desde el punto en el que está saliendo ya es suficiente, ya es puro aprendizaje. Ahí volvemos a hablar de la ubicación, ¿no? De dónde está uno, dónde sé que estoy, dónde veo que me sale mi defensiva, dónde veo que me pongo enseguida en guardia y me doy cuenta. Entonces, está bien, porque eso es lo que puedo hacer, está bien, pero yo estoy viendo lo que me estoy perdiendo, estoy viendo cómo me sale esa defensiva, estoy viendo esa parte, cómo reacciona esa parte del personaje, ¿no? Donde tal cual. todos son cortapisas, ¿no? Barreras, todos son barreras. Barreras, nos defendemos, nos salen nuestras sombras no aceptadas. Efectivamente. Entonces, se trata de aceptar todo lo que hay en nosotros, ¿no? Y decir, está bien, está fenomenal. Está fenomenal. Están haciendo ver una cosa y vamos con ello. Ahora lo estoy viendo. Sí. Genial. Podemos ir un poquito más. Podemos dar dos pasitos más. Sí. Entonces, para mí esto de ordenarlo por orden de preferencia es un poco complicado, pero sería una de las cosas más importantes, junto con es una de las piezas clave. De los hábitos clave a implementar en el campo de la empresa, tanto como en el campo personal, obviamente, pero estamos en este ámbito,
a trabajar en ello, porque al final todo es implantable y todo es integrable, es decir, y lo que no sé hacer hoy, pues trabajo en ello, pero es estar ubicado y poner el foco en lo que quiero trabajar y lo que quiero mejorar de mí, para ponerlo en bien y en un bien común, en bien de la empresa, en bien común. Y esto es lo que nosotros trabajamos para que todo al final sea el bien común. Entonces es sí, muy porque importante. fíjate que otra de los siguientes errores que se suele cometer, y este es muy habitual en todas las empresas, es la falta de misión y visión clara de la organización, ¿vale? No hay Eso, definición. lógicamente, impide que la gente trabaje alineada y con propósito hacia un fin común, ¿no? Porque no lo hay. En unión, No lo o sea, no hay, claro. La gente puede pensar, bueno, esto está muy bien, ¿no? Estas palabras son fantásticas, pero bueno, ¿qué entendemos, qué podemos entender o qué pinceladas les podemos dar a la gente sobre un poco qué es la misión o visión? Yo te voy a decir lo que yo entiendo como misión y visión, por si puede ayudar a alguien, más que nada porque nosotras sí que lo primero que hicimos fue sentarnos a definir cuál era nuestra misión y visión junto a los valores que luego veremos. Y creo que esto es lo que te pone en el punto de partida cuando vas a arrancar en una organización, en un compartir, en un algo, ¿no? La misión para mí es la razón principal del por qué esto va a existir, ¿no? ¿Cuál va a ser tu propósito o tu objetivo, ¿no? ¿Cuál es la función que tú quieres dar en la sociedad, ¿no? En la vida o en hacer en tu vida, ¿no? Un poco. Más allá de la misión personal que tenga cada uno, lógicamente cuando se crea una organización tiene que tener una misión clara esa organización, ¿no? Y tiene que tener una visión. Y una visión es hacia dónde te diriges, ¿no? Lo que te da es un poco ver hacia dónde se dirige esa organización, hacia cuáles son sus metas o qué es lo que pretende a medio o largo plazo, ¿no? Y eso te ayuda a abrir ese camino, ¿no? A dibujar ese camino. Y esto, habitualmente, la mayoría de personas que forman parte de una organización nunca les han hablado ni de cuál es la misión ni de cuál es la visión. Y luego quieren tener equipos cohesionados. Y luego donde cada uno mira a donde puede. Uno mira la lámpara, otro mira la ventana. Claro. O sea, es como si todos estuviéramos en un barco, ¿no, Miriam? Se me está ocurriendo ahora mismo. Estás en un barco y cada uno tiene un remo, pero cada uno tiene su propia misión, su propio tal. ¿Hacia dónde va ese barco? Su propio destino, ¿no? Cada ¿Hacia dónde va ese barco? Así es, Ana. ¿Qué haces con ese barco? ¿Hacia dónde va? Si no miramos todos a un punto común y decimos, vamos ahora a remar todos hacia ahí, a todos, ¿hacia dónde vamos? ¿Con qué vamos? ¿Con qué recursos vamos? ¿De qué forma vamos? ¿No? Y ese otro error que aprovechando esto podría ser, ¿no? Sí. La falta de valores, o sea, establecer unos valores que identifiquen tanto al líder como a los trabajadores, unos valores comunes. Muchas veces es complicado decir, hay empresas que dicen, es que vamos a contratar a un proveedor y todo vale, y vamos a precio. Es que este es más barato, este es más caro. No, error. No. Vamos a ver qué valores tiene el proveedor. Vamos a ver qué misión, qué visión tiene la empresa a la que yo voy a contratar. Vamos a ver si estamos alineados en nuestros propósitos, si estamos alineados en nuestros valores. Porque si yo contrato a un proveedor que no tiene los valores que yo tengo, seguramente en algún momento va a hacer aguas por algún sitio, porque no estamos hablando de lo mismo, no estamos viéndolo de la misma forma, no estamos hablando de los mismos conceptos. Entonces, qué maravilla poder establecer y poder filtrar y decir, es que todos los proveedores no me sirven. Y a lo mejor me tienen un precio fabuloso, me da igual. Yo voy a buscar dentro de lo que sea un ajuste de valor, de precio, de tal, pero que se adecue, que sea algo alineado a la propia empresa. Tenemos que buscar la alineatura constantemente. Los empleados al propio líder, el líder a la propia organización, el proveedor a la propia organización. Entonces, al final, todo es un sinfín de alineaciones donde no puede ir más que bien, porque estamos todos en lo mismo y lo vivimos y lo percibimos de la misma forma. Alineado a esas cosas que tenemos que ir estableciendo antes. Misión, visión, valores. ¿Qué podemos añadir de los valores? Es lo que nos define los valores. Fíjate si es importante. Yo creo que
Yo creo que lo hemos dicho todo. Quiero decir, al final los valores es igual que una persona tiene que tener sus propios valores y al final te riges en base a unos valores personales. Esos mismos valores son los que van contigo en la parte profesional, porque eres la misma persona en otro ámbito. Totalmente. Entonces, lógicamente, cuando tú estás en una empresa que tienen los mismos valores que tú tienes, porque tú has entrado ahí, porque has entendido que esos valores casan con los tuyos, todo fluye. Y entonces te das cuenta de que todo es fácil, de que todo va en beneficio de la organización, ¿no? Y se generan una serie de comportamientos, una serie de procedimientos que son muy fáciles de seguir y que todo el mundo va remando en la misma dirección. Y al final, alineado, y aunque el objeto a donde vayas o la isla a donde vayas quizás esté lejos, pero por lo menos no te has perdido, sabes dónde estás en cada momento y puedes ver algo, ¿no? Lo difícil es cuando cada uno, cuando todo vale, ¿no? Lo que tú dices. Cuando cojo a que me da igual quién sea, da igual que tenga los mismos valores, todo vale. Y entonces ahí estamos cometiendo errores que hace que la empresa no vaya bien. Y luego pensamos, ¿qué es lo que está pasando si somos más? He metido gente, tal, ya, pero ¿están alineados a tus valores? Me atrevería a dar una vuelta a giro más y decir, aquel empleado que es tan valiente, por aquello que decimos siempre que nosotros apelamos a las leyes de la vida, ¿no? La vida siempre está hecha para apoyarnos en todo. Y esto es muy trascendente, por eso me pongo yo ahí un punto trascendental. La vida siempre nos apoya, por mucho que pensemos que nos pasan cosas y desgracias y demás. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y cuando tenemos la escucha hacia adentro y cuando nos conectamos a nuestra propia voz, las cosas solo pueden ir bien. Entonces, ¿qué hay de aquel empleado tan valiente que está en una empresa y que día a día está dándose cuenta que sus grandes valores no están alineados a los de la empresa porque no se respeta, porque hay un montón de incongruencias de él respecto a esas normas, a ese fluir cotidiano que genera, que no depende de él, porque depende de otros estratos, y se da cuenta que no tiene que ver nada esos valores con los suyos personales y tiene la osadía, entre comillas, yo diría la valentía y las agallas de decir, ahora que soy, que me siento capaz, ahora que tengo recursos, ahora que tengo la fuerza y el poder personal de sentirme activo en el campo laboral, voy a agradecer por lo que me han dado hasta ahora y voy a dejar este puesto de trabajo porque no se alinea a lo que yo siento que es y a estos valores que yo tengo tan preciados en mí. Cuando respetamos nuestros valores, los reivindicamos y buscamos la alineación de aquello que hacemos en la vida respecto a esos valores, no nos puede ir más que bien. Y hacer una apuesta muchas veces, lo que hoy parece que sea una desgracia, que me dejo el trabajo, que me voy, apostar por lo que yo siento, repito, apostar por lo que yo siento y agradecer, porque a mí me enseñaron que es de bien nacidos ser agradecidos y siempre hasta en la adversidad hay una gran lección. Entonces, decir gracias, esto no es lo que yo busco, no está alineado con lo mío, pero no lo desmerezco, le servirá a quien le servirá y está bien, pero yo lo dejo. Pues sí, no, pues mira, me gustaría dejar la situación con esta, no sé, con esta reflexión ahí poco trascendente, porque cuántas veces arramblamos con lo que no es, porque nos quedamos en vericuetos que no sabemos salir de ellos pensando que es que si nos lo dejamos la vida no nos permitirá encontrar otro sitio, otro trabajo y otro tal, y por qué no nos estamos escuchando, no estamos escuchando nuestra propia voz y dándonos cuenta que la vida nos apoyará siempre que operemos en favor nuestro, siempre. Y esto no es egoísmo. Disculparme, esto no es egoísmo. Esto es ponerme en el lugar que corresponde, porque yo soy el responsable de mi vida y yo soy el artífice de mi vida. Si no me pongo en el lugar que corresponde, no pueden fluir las cosas. Estamos fundiendo aquí el ámbito profesional y el personal, pero no existiría uno sin el otro. Entonces, me gustaría dejarlo ahí en la reflexión y cuántas veces puede haber pasado esto y no tenemos el valor de apostar por nosotros. Entonces, yo lo dejaría con una frase de apuesta por ti,
cree en ti, trabaja lo tuyo y apuesta por ti. Y si no encuentras lo que buscas en el sitio, esa coherencia contigo, es que en ese lugar no se te ha perdido nada. Y la vida es muy grande, es muy larga y ocasiones hay en todo momento. Entonces, busquemos coherencia. Yo creo que es muy importante. Yo creo que sí, como tú dices, cuando uno da un paso de valiente, la vida te da el regalo que está esperando para ti. Yo tuve la suerte de conocer a una persona que dio ese paso en el otro trabajo en el que yo estaba y enhorabuena por lo que dio, porque la vida le premió con aquello que le está llegando ahora. Así que aprovecho para decirle enhorabuena, Alicia, por la decisión que tomaste. Ha surgido así, pero siento que debo decírselo, y así que Pues como sí, esto es así, pues tal cual. es de ¿Qué te admirar. parece que reflexionemos sobre algunas preguntitas y que lancemos unas preguntas para dejar esto, la charla de hoy, para que la gente piense? Fenomenal, fenomenal. Vamos a buscar esas últimas frases que siempre Sí. nos llevan un poquito a la reflexión y nada. Se me ocurre, por ejemplo, Miriam, ¿tienes clara, por ejemplo, cuál es la función dentro del equipo y de la organización? ¿Y te sientes que formas parte de la organización? Muy bien. Una ¿Te pregunta. sientes en equilibrio, Ana? ¿Te sientes en equilibrio y retribuido en función de lo que das en la empresa? ¿Sientes que hay un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo? Y relacionado con el feedback, ¿no? Es decir, ¿te viene bien recibir el feedback de un empleado? O sea, un jefe, un líder es capaz de recepcionar de un empleado un feedback sin saltar a la defensiva, ¿no? Y al revés, ¿no? Y si tú eres el empleado, ¿cómo te viene recibir ese feedback de tu superior, ¿no? Y podríamos cerrar, si quieres, rememorando un poquito uno de los errores, ¿no? ¿Te has definido en tu empresa, en tu organización? ¿Has definido tu misión? ¿Has definido tu visión? ¿Y has definido tus propios valores? ¿Eres consciente de los que tienes? Porque obviamente todos tenemos, pero ¿has definido? ¿Te has sentado a listar tus valores? ¿A definir esa misión y esa visión? Y si es así, ¿eres coherente con ellos? ¿Eres coherente? Yo creo que con estas lo dejamos ahí. Yo creo que ahí queda y que cada uno lo rumie para donde quiera. Como digo yo, todo está bien. A cada uno le llegará una cosa y habrá quien no le llegará a nadie y habrá quien le llegará todo y todo está bien. Nosotros siempre partimos de que lo que hablamos y lo que exteriorizamos nos sirve a nosotras y al final, pues esa es la verdadera suma. Si a alguien le aporta es fenomenal. Aquí estamos todos para compartir y crecer juntos. Y nada, por mi parte, agradecerte, Ana, un día más este compartir tan maravilloso. Y nada, encantada de compartir una vez más, ya sabes, esto es un placer para mí y nada, y encantada a todos los que nos seguís en las redes, estáis ahí y bueno, es alentador que podamos estar acompañados y siguiendo con este proyecto. Así que nada, me despido y te dejo paso a ti para que puedas aportar lo que tú quieras. Hasta pronto. Pues nada, para mí ha sido un placer también porque en definitiva cada vez que hablamos de la parte personal o de la parte profesional hemos pasado por todos los puntos, por algunos seguimos pasando y nos damos cuenta de dónde vamos avanzando y dónde estamos ubicados. Creo que ha sido una charla interesante a todos los niveles, a nivel de empleado, a nivel de proveedores, a nivel de clientes, a nivel de todo. Es algo y un placer compartir contigo esto porque no deja de ser crecimiento para nosotras. Seguimos estando aquí con la lupa mirándonos a nosotras, en definitiva. Y me quedaría con lo del tema de la misión, visión y valores, ¿no? Qué importante es tener eso claro para que todo funcione y para que todo fluya, ¿no? Para que sea fácil, ¿no? Para que todo fluya. Un placer y bueno, gracias a todos los que nos siguen y nos vemos enseguida. En breve estamos aquí otra vez con otra charla interesante. Un besito Pues, fuerte. chao. Hasta Chao. pronto.